6:50 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ya está con nosotros Edgar Zambrano. Él es diputado al Parlamento Nacional, además vicepresidente, integrante del Partido Acción Democrática. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Son muchos los temas que nos ocupan la mañana de hoy con usted y el primero de ellos tiene que ver con esta cita próxima a desarrollarse el 1 y el 2 de diciembre en República Dominicana. Ya se confirmó la asistencia tanto de la delegación del gobierno como de la oposición. Sin embargo, cada vez se levantan más voces escépticas a lo que se va a discutir en esa mesa de diálogo. Ya no solo hay desconfianza, diputado, y usted lo sabe, en la delegación del gobierno por los incumplimientos a los acuerdos, sino también se ha despertado una creciente desconfianza en la propia delegación opositora. Bueno, esto tiene diferentes aristas que hay que abordarlas todas en su exacta dimensión. En primer lugar, el establecimiento de la voluntad política y democrática de las partes para resolver la grave crisis que vive el país. En segundo lugar, no satanizar el diálogo. Darle al diálogo, en su exacta dimensión, el espacio que tiene en el desideratum de resolver a través de la fuerza de la palabra la grave crisis política que padecen los venezolanos. Y eso pasa, en primer lugar, porque el gobierno, quien tiene la posibilidad cierta de hacer de este diálogo una concreción, de darle a este diálogo una configuración para que el venezolano aprecie, valore, que es a través de la fuerza de la palabra, que es por la vía del entendimiento que se puede resolver esta crisis que vivimos y no por la confrontación, pueblo contra pueblo. Y para ello es necesario enamorar al ciudadano, a los venezolanos. ¿Y cómo lo hacemos? Con resultados. El gobierno hasta ahora, en cada una de las oportunidades que se ha tenido para abordar el diálogo como elemento inteligente para desactivar la crisis, no ha sido absolutamente nada asertivo. No ha visualizado el diálogo como la manera inteligente de resolver la grave problema que vive el país. Claro, pero usted habla, diputado, de enamorar al venezolano con resultados, pero en el caso de la delegación opositora, ¿cómo se enamora al venezolano cuando hay dentro del seno de la oposición venezolana, de la Mesa de la Unidad, grupos que están completamente adversos al diálogo? Esta nueva agrupación denominada Soy Venezuela, la nueva fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional que se ha desligado de la Mesa de la Unidad Democrática, también criticando ese diálogo, criticando los voceros de oposición que van a ese diálogo. Así es difícil enamorar a alguien. Siempre va a existir la diatriba y la controversia. La unanimidad forma parte de lo utópico. Existe la posibilidad cierta de un acuerdo, de un diálogo, con una agenda que conocen los venezolanos para iniciar un proceso que es deseable. No Pero usted habla de una solamente. agenda que conocen los venezolanos, pero eso no es del todo cierto, diputado, porque se dice, por ejemplo, bueno, el gobierno va a llevar, ayer decía Vicente Díaz, el gobierno va a llevar algunos puntos que todavía no se han hecho públicos, pero se presume uno de ellos, por ejemplo, sea el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente. Otro de los puntos es que la propia oposición empiece a solicitar que se eliminen las sanciones económicas que se le han impuesto al gobierno de Venezuela. Vamos por partes. Lo lógico es que en este tipo de reuniones de trabajo, donde la controversia nace desde el momento del conocimiento de la presentación de las agendas, nosotros conozcamos la agenda de la oposición. Y la agenda de la oposición ha sido reiterada en cada una de las oportunidades que se ha tenido de sentarse con el gobierno, ha estado allí. Y la podemos resumir en 4 o 5 elementos fundamentales. Okay. La crisis humanitaria, la ruta electoral, el tema económico, presos políticos y exiliados y la grave crisis social
que vive el país. ¿Los inhabilitados no entrarían en ese punto de presos políticos? Todo tiene que ver con el tema de presos políticos, porque cada uno de los temas tiene un efecto dominó sobre otras áreas de la agenda de la vida nacional. Por eso es que no podemos plegar el petitorio que lleve la oposición como una especie de lista interminable de carta al niño Jesús, sino que debe ir punto por punto, de manera concreta, con el objeto de avanzar de manera significativa en tiempo y espacio y permitir que las soluciones sean a corto plazo, que es lo que está pidiendo el pueblo venezolano. Esos son los puntos que lleva la oposición venezolana y lo que ustedes demandarán el gobierno acepte. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando el gobierno o la delegación oficialista coloque sobre la mesa exigencia a la oposición venezolana que reconozca y se subordine ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a aceptar? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. También vamos a recibir sus inquietudes para Edgar Zambrano a propósito del diálogo y de la situación política a lo interno en la Mesa de la Unidad Democrática a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, con nuestra etiqueta numeral Primera Página. Ya venimos.